Allí entonces la cortina musical, gracias, señor operador. Vamos a continuar con este tema que lo hemos denominado Unidos en Obediencia. La unidad fundamental en todos los ámbitos de la vida del ser humano y más aún en la vida espiritual. El Señor dice que Él nos daría sabiduría e inteligencia espiritual y para ello nos dejó su palabra para poder conducirnos correctamente en sus propósitos. Lo habíamos hecho en diferentes pasajes de la Escritura y ahora queremos culminar con la parte que faltaba de Efesios 4, ya en el último versículo, y luego pasar al libro de Colosenses. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso, le decía de esta manera, ya al final allí, y nos anima a unirnos en su voluntad. Y la Biblia dice que su voluntad es perfecta y es agradable. O sea que ese es el propósito de Dios. Dice entonces aquí Efesios 4, versículo, vamos a leer los dos últimos versículos, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor. Los versículos anteriores nos decían que debemos tener cuidado para no ser arrastrados por doctrinas falsas, que eso no va a llevar a la unidad de la iglesia. Es más, es una de las causantes de la división de la iglesia. Pero no solamente causante de la división de la iglesia, sino causante de la perdición, aún de los predicadores, por predicar una doctrina falsa. Y lo que trae como consecuencia es que las personas que están destinadas para la salvación y que se ven relegadas en sus aspiraciones, puesto que la iglesia no cumple con este propósito, porque Jesús dijo que en la unidad de la iglesia el mundo iba a creer que el Padre envió al Hijo. No es cualquier cosa este tema. Bueno, estamos separados, estamos unidos cada uno. Me comentó un hermano la vez pasada, nos encontramos en la vía pública, dice, hermano, usted sigue allí en su ministerio, yo también le sirvo al Señor, y entonces seguramente Dios nos recompensará en aquel día. Lamentablemente yo no puedo coincidir porque justamente ese es el motivo principal, que al no haber unidad, estamos siendo causantes de que la gente no se salve. Y más aún se complica cuando hay un mensaje que no está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y yo te diría algo más. Le comentaba a este hermano, que nos conocemos hace varios años, yo te diría que estás perdiendo tiempo. Porque si el ministerio donde estás no predica en el Evangelio de Cristo, está perdido el predicador y además todo lo que le escuchan, dice la Biblia. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad es fundamental para poder desarrollar el plan del Señor. Si no hay verdad, ¿de qué sirve la unidad? Solamente sería una unidad basada en la mentira. Y para eso sí, el infierno ha desarrollado una tarea
muy específica para dividir al pueblo cristiano. Por eso es que Pablo le denomina con tanto énfasis doctrinas de demonio, espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Ore usted con mucha dedicación y pídale al Espíritu de Dios, porque es posible que usted se encuentre en un lugar donde hay doctrinas de demonio. No sería novedad, puesto que la apostasía es muy grande. Pero usted va a estar alertado, usted va a ser advertido, y el Espíritu de Dios puede usar su vida. Dice también aquí, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos continuar en el crecimiento, teniendo a Jesús como cabeza de su iglesia. Cuando uno lee la Biblia no hay posibilidad de poder confundirse si lo toma tal cual está escrito. Pero allí aparecen entonces, como advierte aquí la misma palabra, y usted puede leer con detenimiento, y dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la estrategia del infierno. Pero nosotros debemos entonces afirmarnos en Dios. Y dice el versículo 16, ¿de quién todo el cuerpo? Habíamos dicho que el versículo 15 hablaba de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, por ahí cuando usted escucha en alguna denominación o en algún lugar que el pastor es cabeza de la iglesia, usted ya comience a prender la luz roja de alerta, puesto que el pastor no es la cabeza de la iglesia. La Biblia acá dice que es Jesús. Y entonces allí se van distorsionando las tareas ministeriales. Aquí dice entonces que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. En días pasados tuve un accidente allí en mi mano y en uno de mis dedos, y me di cuenta allí qué importante que es, porque tuve que inmovilizar toda la mano por un tiempo hasta que se recuperara ese dedo, por recomendaciones de los médicos. Siempre la confianza en Dios, pero fíjense lo que causa cuando un miembro no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros miramos nuestra mano y nos encontramos con 5 dedos. Así usted está mirando ahí el video y se encuentra con 5 dedos. El mismo capítulo de esto habíamos dicho entonces que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, allí en la última expresión bíblica se juntan los dos ministerios de pastor y maestro, pero siempre en plural, porque es una tarea que se realiza en conjunto. Siempre el pastor tiene esa cualidad de poder enseñar para poder explicar a la iglesia y a la gente que no conoce a Dios. Pero son ministerios separados y son ministerios importantes todos. Entonces aquí dice la Biblia que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y dice el versículo 16, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Le decía entonces que al tener este accidente, en mi mano no la podía utilizar porque estaba un dedo afectado, fracturado. Entonces, no podemos pensar que la obra de Dios puede funcionar con claridad si algunos de los ministerios están faltando o no cumplen la función al que Dios le ha llamado. Entonces, una de las cosas que debemos renunciar es al espíritu de celo ministerial,
Y algunos se dan cuenta y dicen, pero hermano, yo creo, o sea, que los dones que el Señor te dio son gloriosos. Pero sin embargo busca la manera de separarlo del cuerpo o de la congregación. Nos ha pasado. Porque hay todavía una competencia y eso también causa la división. Acá cuando la Biblia habla de ministerios, de los 5 ministerios, está hablando en plural. O sea, ¿cuál sería el inconveniente que Dios en un ministerio levantara más de un apóstol, levantara más de un profeta, levantara más de un evangelista, levantara más de un pastor, levantara, por supuesto, varios maestros? El enemigo ha causado esa mala interpretación. Entonces la gente dice, ¿dónde usted se congrega? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Error bíblico y satánico, puesto que Satanás sabe eso. Satanás sabe perfectamente, mucho más que muchos de los que nos hacemos llamar cristianos, que la cabeza de la iglesia es Jesús. Si yo digo que un apóstol es cabeza de la iglesia, usted no le va a molestar. Tiene que molestarle, puesto que no es esa la manera en que Dios preparó para la unidad de su iglesia. Tristemente, recibimos la noticia hace unos días que un pastor que era presidente no solamente del lugar donde él, de la denominación a la que él pertenecía, sino que era de la confraternidad de pastores. No sabemos realmente cuál es el motivo, aunque fueron dados algunos motivos de que era muy grande la tribulación y no se lo comprendía, no se lo honraba como debía ser, y el mismo Jesús fue rechazado. Entonces tomó la triste y lamentable decisión de quitarse la vida. Tenemos el caso de Judas, que se quitó la vida. Pero el Señor nos ayude entonces. Tenemos un tema musical ahí de nuestra hermana Paola Marino que habla de sigue adelante. A ver si luego podemos compartir una parte. Entonces, la palabra nos dice aquí que unido entre sí por todas las coyunturas. Al hacer ejercicio aquí en mi dedo, tenía que hacerlo en forma conjunta, porque usted ve que al mover su mano, cuando usted va a tomar algo, no va a tomar solamente, va a hacerlo de la manera que pueda sujetar allí un vaso o otra cosa. Hay personas que por alguna razón también, por algún accidente, perdieron parte de la mano, pero igual ellos se dan cuenta, igual ellos reconocen que Dios nos creó con todos los miembros. Y entonces, si Dios nos dio ese ejemplo y Dios preparó a su iglesia para que trabajara de esa manera, deberíamos nosotros tener en cuenta el consejo del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu inspiró a Pablo diciéndole que existían los 5 ministerios que fueron reconocidos por Jesús. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una perla bíblica, como le decía en programas anteriores, en videos anteriores, usted debe volver más de una vez y pedirle al Espíritu de Dios revelación, sabiduría e inteligencia espiritual para el conocimiento de su voluntad, en este caso específicamente para la unidad de su iglesia. Pero vamos al otro pasaje en los minutos que nos restan, porque queremos de alguna manera terminar en esta oportunidad con este tema. Y vamos a otra carta en Colosense, en el capítulo 2. Vamos a dar lectura allí entonces. ¿Qué nos dice el apóstol también en esta carta apostólica? ¿Qué nos dice de lo que se refiere a la unidad en su iglesia? Dice así:
Porque quiero que sepáis, capítulo 2, versículo 1, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones y unidos en amor. Aquí el apóstol se preocupaba porque veía que había mucha gente que por alguna razón no le han conocido, y quería él expresarle todo lo que el Espíritu de Dios le había dado. Por eso dice la Biblia que los dones y los ministerios no son nuestros, son del Señor y para su iglesia. Dice, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. Es la misma expresión que usa Pablo en la carta a los Efesios. Debemos lograr la unidad en amor. Por supuesto, basados en la verdad. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Dice, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Qué bueno que es cuando uno puede compartir lo que Dios le ha revelado, y de esa manera la iglesia es edificada, porque dice aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Realmente las bendiciones materiales son insignificantes en comparación con las bendiciones espirituales. Entonces, vemos que por allí también, a causa de la necesidad en diferentes naciones, se hace mucho énfasis en la bendición material, como si el Señor fuese, no vale la comparación que iba a comentar, porque en realidad Dios como Padre nos puede dar mucho más de lo que nosotros nos merecemos y aún de lo que entendemos, dice la Biblia. Pero las riquezas espirituales son las que nos deberían fortalecer para continuar en la obra de Dios. Decía este pastor que se quitó la vida. Estuve escuchando parte de un audio, luego vamos a escuchar otros más para poder saber y aprender realmente de esta triste noticia. Dice que en realidad él no tenía ninguna dificultad, no estaba enfermo, tampoco tenía problemas financieros, sino que la cuestión era haber sido incomprendido, haber sido atacado permanentemente por aquellos a los cuales él les dio toda su vida. Y en realidad el mismo Señor Jesús dijo que eso era así. Él sin ningún pecado fue totalmente rechazado, fue totalmente aborrecido, y el Señor dice en su palabra, allí dice, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. Si uno toma la expresión allí, dice todos. O sea, no solamente usted va a ser rechazado en su iglesia, o va a ser rechazado allí tal vez en su propio hogar, sino que va a ser rechazado por todos. Este hermano no pudo soportar allí, pese a haber dedicado muchos años al Señor, y tomó una lamentable decisión. Pero vemos entonces que la misericordia de Dios aquí nos anima y dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Debemos conocer, nosotros tenemos un lema allí en la escuela bíblica, un lema que nos dice en el capítulo 8 de 1 de Corintios, ya algunos hermanos conocen de memoria, también mi hijo David lo conoce, y dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, esto nos demuestra
y nos saca a luz si tenemos alguna pretensión de conocer o de creernos que somos algo por conocer más que otros. De ninguna manera. Aquí la palabra dice que el que sabe algo, y todos de acuerdo al tiempo que estamos, aunque hay personas que están menos tiempo y saben más que otras que están hace más tiempo. Uno ve a veces a personas de hace 20, 30 años en los caminos del Señor que no conocen pasajes elementales de la Biblia. Y claro, cuando llega la tribulación y la angustia, Satanás con una simple mentira lo derriba. Pero si usted se afirma a la palabra de Dios y se pone allí, dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La promesa entonces está dada de parte del Señor y es para su iglesia. Sí, para usted hermano, para usted hermana que está escuchando. Y la unidad que debemos tener en todos los ámbitos, en nuestro hogar, en la iglesia, es posible. Es posible si conocemos la palabra de Dios y damos lugar a que el Espíritu de Dios nos ministre. Porque dice aquí, unidos por todas las coyunturas, para ir creciendo y dando a cada uno el lugar que le corresponde. Imagínense la soberanía de Dios, que ha puesto su iglesia en este mundo en todos los continentes. Satanás ha usado a través de religiones falsas perseguir a la iglesia de Cristo, pero la iglesia del Señor siempre se ha mantenido porque son los propósitos de Dios. Y hay lugares donde la religión oficial de los estados no existe, pero sí está la iglesia de Jesús. Esto nos marca de que la iglesia es un organismo que va más allá de las leyes terrenales. Es más, en los últimos tiempos de la iglesia no va a ser reconocida la iglesia por los poderes terrenales. Por el contrario, la iglesia de Jesús va a ser perseguida y ferozmente atacada por el anticristo. Entonces, estamos en tiempos finales y no debemos ser engañados ni confundidos. Dice entonces, para ir combinando, porque los minutos van avanzando, estamos en 44 minutos, ya estamos llegando al final de la segunda hora del programa, porque tuvimos un inconveniente allí, un corte de energía eléctrica. Y dice la palabra, versículo 3 del capítulo 2 de Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hay algo valioso y realmente serían tesoros, más que el oro y más que la plata, el ser humano busca riquezas, busca obtener algún rédito, pero la palabra de Dios nos dice aquí que en Cristo, en Dios el Padre y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora usted dice, ¿para qué? Y justamente el versículo 4 le explica el motivo, por lo cual nosotros debemos saber y conocer la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, y esto lo digo, dice el apóstol aquí a los colosenses, a la carta a la iglesia que estaba en Colosa, dice, y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas es la que a veces escuchamos cuando alguien presenta alguna enseñanza que no está basada en la palabra de Dios. Y vamos a mirar un poquito por qué el apóstol dice eso acá en esta carta, porque en el capítulo 1 dice que Dios, a través de este apóstol, dice, nosotros
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También tenemos algunos videos que hablan sobre este tema de la sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento para el ser humano siempre a través de los siglos fue muy buscado. Por eso la Biblia dice que los griegos, dice, buscan sabiduría. Dice que ellos se ocupaban siempre de aprender algo nuevo. Yo creo que hay personas que llegan hasta determinadas edades. Hace poco escuché a alguien de casi 90 años y se recibió de abogado. Bueno, es un esfuerzo que ha logrado. Y siempre un conocimiento al hombre le interesa y es importante. Pero aquí el conocimiento va mucho más allá de algo terrenal, porque relaciona a las cosas de la tierra con el cielo. Y dice aquí que Dios quiere que tengamos un conocimiento pleno de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo que dice el capítulo 1 de Colosenses. Por eso es para que podamos entender por qué en el capítulo 2 Pablo continúa en esta misma dirección. Entonces, el propósito del conocimiento y de la sabiduría es para no ser engañado por doctrinas diabólicas y espíritus engañadores, como dice el apóstol Pablo allí a Timoteo. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, cuando estaba en cuerpo terrenal, desarrollando el ministerio, era evidente que no podía estar en diferentes lugares, solamente el Señor lo puede hacer a través de su espíritu. Entonces, al dar el mensaje desde otro lugar, le estaba animando a que estén firmes en la fe que una vez habían aprendido. Por eso que uno entiende por allí el celo en el buen sentido, no en la competencia espiritual, sino el celo por la palabra de Dios y por la doctrina de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice allí con tanto énfasis, vamos a recordar un versículo aquí del capítulo versículo aquí de la carta a los romanos, cómo Pablo le advierte y le dice que tengan cuidado, y dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Versículo 18, usted puede encontrar en el libro de Romanos, o sea, allá al final de la carta, y dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suave palabra y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué Pablo podía preocuparse de esta manera y emplear casi las mismas palabras a una u otra iglesia? Aquí en este caso a los colosenses, y también en el caso de la carta a Roma, a los romanos. Y entonces, porque sabía de las dificultades que iban a presentarse
Sabía de las dificultades que iban a vivir la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ella. Cuando ya hay un conocimiento de la doctrina de Cristo, lo que uno tiene que hacer es afirmarse en ello y permanecer delante de la presencia del Señor en su voluntad. Dice, la recomendación apostólica también es que se aparten. Claro, porque si va a venir otro ministerio a confundirlo, allí entonces es donde se producen las desviaciones de la palabra de Dios. Y aclara más Pablo, y con esto terminamos y vamos a la oración. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. El único interés, lamentablemente, de muchos ministerios es obtener beneficios para sí mismos. Y entonces dice la palabra, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Personas que con toda confianza, por eso es que Dios quiere que tengamos un conocimiento claro y seamos sabios y llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted logra esa sabiduría e inteligencia espiritual, es mucho más valiosa que lo material. Sí, hermano o hermana que me estás escuchando, es buena la bendición que Dios te ha dado, pero si tú no tienes un conocimiento espiritual claro, cualquier falso profeta o apóstol o maestro o evangelista te va a engañar, dice, con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, ya aquí, señor operador, estamos en 2 minutos finales, vamos a orar. Oramos entonces para finalizar con la ayuda del Señor por ahora en este tema. Amado y soberano Dios, grande es tu fidelidad. Señor, te agradecemos por compartir este tema de la unidad y te pedimos que nos guarde en tu infinita misericordia. Señor, que la unidad de tu iglesia pueda ser verdadera, gloriosa y poderosa, para que las almas puedan encontrar la salvación, que es el propósito glorioso del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Creemos que más de lo que te pedimos, tú lo puedes hacer. Por amor de tu nombre. Amén y amén.